Les damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión de entre semana, Vida y Ministerio Cristiano. Queremos invitarlos a que se pongan de pie para que juntos entonemos una bella melodía a Jehová. Vamos a invitarlos a entonar la canción número 143 que lleva como tema Luz en un mundo oscuro, basada en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 6, número 143. Muy bien, hermanos, queremos felicitar a esta reunión. ¿De qué tratará la reunión de esta noche? Bueno, en Tesoros de la Biblia repasaremos las maravillosas profecías que hablan del paraíso y cómo se cumplirá cada una de esas promesas. Entre ellas, por ejemplo, cómo hará Jehová posible que haya justicia, que haya paz aquí en la tierra. Entre algunas otras profecías que sin duda alguna serán de mucho interés para todos nosotros. En Perlas Escondidas, ¿qué puntos encontró usted que nos ayudarán a confiar más en Jehová? Nos gustaría que usted participara en esta sección. En Seamos Mejores Maestros, será interesante y de mucha importancia ver cada una de las demostraciones. La primera, por ejemplo, y la segunda que hablarán acerca de cómo utilizar la Biblia para enseñar la verdad a otras personas y que es muy importante que nosotros prestemos atención. En el curso bíblico, por ejemplo, también se demostrará la manera práctica en cómo podemos llegar al corazón de nuestros estudiantes. También queremos invitarlos a prestar mucha atención a esa demostración. En nuestra vida cristiana será muy oportuno repasar el tema. La educación divina vence prejuicios. Y el video, hermanos,
que le acompaña para hacernos entender la importancia de evitar malas actitudes. Finalmente, en el estudio bíblico de congregación, retomaremos el tema de la Asamblea Regional de este año, la lealtad. Y también aprenderemos la importancia de proclamar las buenas nuevas. ¿Qué les parece entonces si damos inicio a la consideración de la reunión del día de hoy? Vamos a empezar, hermanos, con tesoros de la Biblia, con el tema: el conocimiento de Jehová llenará la tierra. Prestemos atención al hermano Alberto Cano. Durante el tiempo que llevamos estudiando, hemos escuchado hablar acerca de un paraíso. Pero la pregunta es, ¿cuándo se cumplió ese paraíso en el tiempo de los israelitas? ¿Cómo se está cumpliendo en la actualidad y cómo se cumplirá en el futuro? Vamos a analizar el primero, cómo se cumplió en el tiempo de los israelitas. Para eso vamos a enfocarnos en una época del tiempo en la cual disfrutaron de ese paraíso espiritual. Esto fue cuando se acababa el fin de los profetizados 70 años de desolación de Jerusalén por Babilonia. Es cierto que Babilonia tenía la fama de nunca dejar en libertad a sus prisioneros, pero la palabra de Jehová resultaría más poderosa que el poderío. La liberación del pueblo se acercaba. El templo de Jehová que había sido derribado también sería reedificado, y el altar recibiría de nuevo sacrificios de expiación. Isaías había profetizado cómo serían libertados. Incluso Isaías también profetizó quién sería quien los liberaría. En este caso sería Ciro, el pastor de Jehová, quien derribaría a la arrogante Babilonia. El 5 de octubre del 539 antes de la era común se cumplió la profecía. Y de ahí en adelante, los israelitas no tuvieron que temer a bestias, a hombres salvajes, ni al viaje de regreso de Babilonia, ni en la tierra ya restaurada. Así ellos en ese momento disfrutaron de ese paraíso. Pero, ¿qué podemos decir de nuestros tiempos? Para eso los invito, hermanos, a que podamos leer lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 9. Ahí vamos a ver cómo se está cumpliendo tanto ahora como en el futuro esta profecía. Ahí dice: no harán ningún daño, ni causarán ninguna ruina en toda mi santa montaña, porque la tierra ciertamente estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mismísimo mar. Vamos a resaltar dos palabras que se mencionan ahí: daño y conocimiento. ¿Cómo se está cumpliendo esas palabras en la actualidad? Bueno, el conocimiento de Jehová se ha cumplido porque ha cambiado el carácter de mucha gente. Ha logrado que personas que antes eran violentas ahora sean pacíficas y ha creado un paraíso espiritual a nivel mundial. Aunque tengamos presente, hermanos, que aunque la palabra de Dios puede ayudarnos a controlar estas emociones, sin duda hay que seguir luchando contra dos problemas que seguimos teniendo. Uno de ellos es la imperfección y el pecado. Y como podemos ver en la ilustración, el apóstol Pablo tuvo que luchar con ello. Ahí menciona que en el conocimiento de Dios cambió a Pablo. Cuando era fariseo manifestaba características propias de animales salvajes, pero el conocimiento de Jehová exacto cambió su personalidad. De igual forma, hoy pudiéramos contar muchas experiencias de hermanos que antes eran violentos y en la actualidad pues han cambiado su personalidad y están viviendo en un paraíso espiritual. Pero aparte de seguir luchando contra la imperfección, tenemos que seguir luchando contra algo más, contra la influencia del diablo. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Una de ellas es leer su palabra y poner en práctica lo que leemos. Otra de ellas es orar. ¿Orar por qué? Orar por el nuevo mundo en el cual disfrutaremos al máximo de las bendiciones de este paraíso espiritual y de sus complementos perfectos. Un paraíso literal bajo el reino de Dios.
Cuando se lleve a cabo esta restauración mundial, Jehová seguirá moldeando a quienes vivamos en la tierra y nos educará a un grado que no podemos imaginar. Y no solo eso, Dios hará que nuestra mente y nuestro cuerpo sean perfectos de manera que podamos asimilar mejor sus enseñanzas y obedecerlo a la perfección. ¿Se imagina esa situación en ese momento cuando ya tengamos que ser perfectos? Cuando ya podamos poner en práctica todas estas sugerencias. Por eso, nosotros tenemos que seguir leyendo su palabra y seguir orando por ese nuevo reino. Pero, ¿de qué otras formas podemos seguir viendo ese paraíso tanto en la actualidad como en el futuro? Para eso los invito a leer lo que dice Isaías capítulo 11, versículos 3 y 5. Ahí dice, y habrá disfrute por él en el temor de Jehová, y él no juzgará por la mera apariencia de las cosas a sus ojos, ni censurará simplemente según lo que oigan sus oídos. El 5 dice, y la justicia tiene que resultar ser el cinto de sus caderas y la fidelidad el cinto de sus lomos. Para empezar, vamos a ver cómo se cumplirá en el futuro estas palabras. En el futuro, en su función de juez, nuestro Señor Jesucristo, Él juzgará a toda la humanidad, pero el Mesías no se dejará influir por falsos argumentos, por hábiles tácticas legales o rumores o factores externos como las riquezas. Percibe el engaño y no se deja en la apariencia que poco favorecedoras, sino ve a la persona secreta del corazón. Ahora en la actualidad, ¿cómo se está cumpliendo esto? Jehová ha dotado a las congregaciones de cuerpos de ancianos, que aunque no pueden leer el corazón, los ha capacitado para juzgar. Y de esta forma ellos tendrán que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo con un modelo es el ejemplo sobresaliente de Jesús, un modelo para cuantos tienen la responsabilidad de juzgar dentro de la congregación. Jesús, además, también da corrección a sus discípulos. Ese también es un ejemplo de cómo podemos los nombrados ancianos corregir a los hermanos. Y finalmente, no quedará nadie de esa clase para perturbar la paz de la familia humana. Jesús ahora estará facultado para lograr, pues tiene las caderas y los lomos ceñidos con la justicia y fidelidad. Por último, vamos a analizar unos aspectos que también vamos a visualizar en ese nuevo mundo. Vamos a leer lo que dice Isaías, capítulo 11, versículo 6 y 8, el cual dice Isaías, capítulo 11, versículos 6 y 8. Dice ahí, y el lobo realmente morará por el tiempo con el cordero, y el leopardo mismo se echará con el cabrito, y el becerro y el leoncillo crinado y el animal bien alimentado, todos juntos, y un simple muchachito será su guía sobre ellos. Y el 8, y el niño de pecho ciertamente juzgará sobre el agujero de la cobra, y sobre la abertura para la luz de una culebra venenosa realmente pondrá su propia mano un niño destetado. ¿Cómo se está cumpliendo esa profecía en la actualidad? Bueno, para eso vamos a analizar un estudio que se realizó. ¿De verdad será posible que los seres humanos podamos ver eso? Dice este estudio que los científicos que viven cerca de estos animales y los estudian han descubierto que manifiestan emociones. Todos los hemos visto que manifiestan instintos como el miedo, la agresividad ante una amenaza, pero ¿son capaces de expresar sentimientos? El mismo estudio añade, cuando llegan a su juventud, revelan el atributo más noble que lo adorna, su enorme capacidad para sentir cálidos afectos. Si eso ocurre en la actualidad, ¿creen que se pueda cumplir en el futuro? Sin duda, hermanos, no nos cabe la menor duda que eso se cumplirá. Si nosotros seguimos esforzándonos como se ve en la ilustración a estas pequeños seres humanos como los bebés que juegan con las cobras, sin duda van a ver cómo
pueden relacionarse. Por eso nosotros tenemos que seguir leyendo su palabra y ponerla en práctica, cambiar nuestra personalidad y seguir orando por ese nuevo paraíso. Qué interesante ha resultado el análisis de estas profecías que hablan del futuro cercano. Apreciamos mucho su preparación, hermano Cano. Vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a pasar a Busquemos Perlas Escondidas. Es la oportunidad para que usted participe. Vamos a invitar a nuestro hermano Manuel Velázquez, quien tiene a su cargo esta consideración. Prestemos atención a él. Bien, hermanos, es momento de compartir las perlas que encontraron esta semana. Para ello, les invito a abrir su Biblia y buscar el libro de Isaías capítulo 11, de cual leeremos el versículo 1 y el versículo 10. ¿Alguien que nos guste ayudar a leer? Hermano Arriola, por favor. Y tiene que salir una ramita del tocón de Jesé, y procedente de sus raíces un brote será fructífero. Versículo 10. Y en aquel día tiene que suceder que habrá la raíz de Jesé, que estará de pie como señal enhiesta para los pueblos. A él hasta las naciones se dirigirán inquiriendo, y su lugar de descanso tiene que llegar a ser glorioso. De estos versículos haremos dos preguntas. La primera es, ¿cómo puede ser Jesucristo una ramita del tocón de Jesé? Hermana de Peña, por favor. Sí, pudo ser una ramita porque Jesús nace en la línea real de David, hijo de Jesé, y así es como Jesús viene a ser un brote porque le da vida y sustento para siempre a la dinastía davídica. Gracias, hermana. Y la siguiente pregunta, o complementaria de esta, es, ¿cómo puede ser Jesucristo al mismo tiempo la raíz de Jesé? Hermana de Villaseñor, por favor. Sí, la relación cambia cuando Jehová le concede su reino, cuando él se convierte rey, entonces él recibe el poder y la autoridad para convertirse en un Padre eterno, es decir, darnos a la humanidad eternidad. Por lo tanto, la profecía de que él sería la raíz de Jesé se cumple gracias a que a su inmortalidad Cristo mantiene viva la línea genealógica de Jesé, tal como una raíz. Muy bien, hermana, muchas gracias por su excelente comentario. Para la siguiente pregunta, les invito a abrir nuevamente su escritura en el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 17. Hermano Josías, por favor. Aquí voy a despertar contra ellos a los medos, que consideran la plata misma como la nada, y que, respecto al oro, no se deleitan en él. Gracias. La pregunta para este versículo es, ¿cómo, en qué sentido consideraban los medos que la plata no valía ni se deleitaban en el oro? Hermana de Quesia de Rojas, por favor. En el sentido de que para estos aguerridos soldados valía mucho más la gloria del triunfo y la conquista que el botín de guerra. Y en vista de esa actitud, no sorprende que Ciro devolviera los miles de vasos de oro y plata que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén. Gracias, hermana. ¿Un comentario más? Hermana Sandra Decano, por favor. A este respecto, el biblista Albert Bern señala que realmente pocos habían sido los ejércitos invasores a los que no les había llamado la atención la expectativa de tener un botín. De ahí que estos persas estuvieran decididos a conquistar Babilonia armados con arcos de metal, lo que además podía lograr en ellos disparar flechas y golpear y aplastar a los soldados enemigos debido a la gloria que ellos querían obtener. Gracias, hermana. La tercera pregunta es, ¿qué ideas de la lectura bíblica de esta semana pueden servirme en la predicación? Hermano de Rojas, por favor. Uno de ellos, ¿verdad?, es el que aparece registrado en
En Isaías capítulo 14, los versículos 15 y 16, ahí encontramos claramente cómo a Satanás se le da el nombre de Lucifer. A la hora de estar predicando podríamos explicar que esta palabra viene del hebreo, que significa resplandeciente, y hacerle mención que esta expresión se halla en el dicho proverbial contra el rey de Babilonia, que Isaías proféticamente ordenó que declararan los israelitas. Por consiguiente, forma parte del dicho dirigido ante toda la dinastía de reyes babilonios. Y queda claro entonces que el nombre Lucifer corresponde a un ser humano y no a un espíritu. Eso podíamos explicar. Muy bien, hermano. Gracias. ¿Otro comentario? Hermana Frida, por favor. Sí, en su capítulo 13, versículo 19 y 20, Isaías lanza una predicción sobre Babilonia, que dice que nunca más sería habitada. Anunciar la desolación permanente de una ciudad próspera y estratégica como esta, sin duda que era una predicción audaz, pero lo que es impresionante es que las palabras de Isaías se cumplieran, y entonces esto encierra una lección muy importante para nosotros, que es que, y para las personas que quieran aprender de Jehová, y es que sus propósitos son recalcar que la Biblia es exacta. Analizando estos temas aumentará su fe y confianza en Jehová. Buen punto, hermana. ¿Un comentario más? Hermana Pelayo, por favor. Sí, otro punto que puede servirnos para la predicación es que después de explicarle al amo de casa de que el reino de Dios va a ser escogido Jesús como rey, también podríamos mostrarle las palabras de Isaías 11, 2 al 4, donde muestran que la clase de gobernante que va a ser Jesús, que va a gobernar con justicia y compasión, y preguntarle al amo de casa si le gustaría tener un gobernante así. Buena pregunta que le deja al amo de casa, hermana. Nos habíamos saltado la tercera pregunta, que es, ¿qué me enseña sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermano Limón. Sí, ahí en el capítulo 13 del libro de Isaías podemos ver cómo Jehová odia la arrogancia, el orgullo, y es por eso que también destruye esta ciudad de Babilonia. Esto me enseña que si quiero agradar a Jehová, también en este caso tengo que ser humilde, ya que eso es algo que Jehová detesta, la arrogancia, el orgullo. Gracias, hermano. ¿Un comentario más, por favor? Hermana Lorena de Arriola, por favor. A mí me enseña acerca de Jehová que Él es un Padre amoroso, que constantemente me está instruyendo día a día y que ha resucitado y nombrado a nuestro Señor Jesucristo como juez y que desea llenar la tierra del conocimiento exacto. Esto me hace muy feliz, no solo porque conozco todas estas verdades, sino porque también puedo poder ayudar a otras personas a que conozcan, que poner fe en Jehová y beneficiarse de esas bendiciones que tiene. Gracias, hermano, por su comentario. ¿Un comentario más? Hermano Oscar Romero, por favor. Sí, en el capítulo 12, versículo 1 de Isaías, me enseña que Jehová es amoroso y misericordioso, y aparte nos consuela, ya que aunque la disciplina fue severa para su pueblo, al final surgió un efecto positivo, que fue restaurar la adoración pura. De igual manera, pese a la severa que pueda ser mis dificultades, Jehová siempre nos dará lo mejor, y no solo eso, al final siempre nos va a consolar. Muchas gracias, hermano. Muy bien, también apreciamos su valiosa preparación, hermano Velázquez, y también a cada uno de ustedes por sus valiosos comentarios. Vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a prestar mucha atención a la lectura de la Biblia. Tenemos aquí Isaías capítulo 13, versículo 17 al capítulo 14, versículo 8. Esta lectura nos la estará presentando el hermano Demetrio Bolaños. Prestemos por favor atención. Aquí voy a despertar contra ellos a los medos, que consideran la plata misma como nada, y que respecto al oro no se deleitan en él. Y sus arcos harán añicos hasta los jóvenes, y al fruto del vientre no le tendrán piedad. Su ojo no sentirá lástima por los hijos. Y Babilonia, la decoración de reinos, la hermosura del orgullo de los caldeos, tiene que llegar a ser como cuando Dios derribó a Sodoma y Gomorra. Nunca será habitada.
ni residirá por generación tras generación. Y ahí el árabe no asentará su tienda, y no habrá pastores que dejen que sus rebaños se echen allí. Y allí los frecuentadores de regiones áridas ciertamente se echarán, y sus casas tendrán que estar llenas de búhos. Y allí tienen que residir las avestruces, y demonios mismos de forma de cabra irán brincando por allí. Y chacales tienen que aullar en sus torres de habitación, y la culebra grande estará en los palacios de deleite exquisito, y la sazón para ella está próxima a llegar, y sus días mismos no serán postergados, porque Jehová mostrará misericordia a Jacob, y con certeza todavía escogerá a Israel, y realmente les dará descanso sobre su suelo. Y el residente forastero tiene que unirse a ellos, y tiene que adherirse a la casa de Jacob, y los pueblos los tomarán y los llevarán a su propio lugar, y la casa de Israel tiene que tomarlos para sí como posesión sobre el suelo de Jehová, como siervos y como siervas. Y tienen que llegar a ser los apresadores de aquellos que les tenían cautivos, y tienen que tener en sujeción a aquellos que les obligaban a trabajar. Y tiene que suceder el día en que Jehová te dé descanso de tu dolor y de tu agitación, y de la altura y de la dura esclavitud en la que fuiste hecho esclavo, que tienes que levantar este dicho proverbial contra el rey de Babilonia y decir: ¿cómo ha cesado el que obligaba a otros a trabajar? ¿Cómo ha cesado la opresión? Jehová ha quebrado la vara de los inicuos, el bastón de los que gobernaban, el que golpeaba a los pueblos en furor con un golpe incesantemente, el que sojuzgaba a las naciones en consumada cólera con una persecución sin restricción. Toda la tierra ha entrado en descanso, ha quedado libre de disturbio. La gente se ha puesto alegre con clamores gozosos. Hasta los enebros se han regocijado también a causa de ti. Los cedros del Líbano diciendo: desde que has yacido, no sube contra nosotros ningún cortador de leña. Muchas gracias, hermano Bolaños, por su valiosa preparación. Pudimos observar que tuvo una excelente lectura y queremos felicitarle, hermano, por ello. Pudimos ver que se aplicó muy bien a la lección en la que se le había encomendado, que era articulación clara. De hecho, aquí en la página 86, si trae su libro, benefíciese, en el recuadro dice ¿qué implica? Dice pronunciación de las palabras de modo que se distingan netamente los sonidos. Supone utilizar bien los órganos de la voz y 2, comprender la estructura de las palabras. De ahí la importancia de leer de manera adecuada y pudimos percibir que usted lo hizo exactamente así. De hecho, dice ahí mismo en la página 86, en el segundo recuadro que tenemos en esa página, dice: la buena articulación permite que los demás entiendan lo que decimos y contribuye a que lo tomen en serio. Así es que, hermano, vimos que se apegó muy bien a estas recomendaciones que vienen en esta lección 2 y por ello queremos agradecerle. Esperamos que Jehová le siga ayudando en próximas asignaciones. Muchas gracias, hermano Bolaños. Vamos a continuar con el programa. Ahora tenemos en la sección de Seamos Mejores Maestros la primera presentación, la primera conversación que tiene que ver con la lectura de Job, capítulo 34, versículo 10. Y el objetivo de esta conversación es enseñar la verdad a otra persona. Vamos a pedirle a nuestra hermana Leticia de Luna y a su ayudante Beatriz Sandoval que desarrollen esta conversación y nosotros ahora queremos prestar mucha atención para extraer el provecho de esta primera presentación. Les escuchamos, hermanas. Buenas tardes. ¿También está esperando su transporte? Sí, mira, espero que no tarde. Ah, pero veo que al mismo tiempo está usted leyendo el periódico. Así es, pero mire, solamente malas noticias. Es triste ver cómo la gente se está matando debido a que quieren ser escuchados en sus derechos. Y pues me doy cuenta que Dios se ha olvidado de nosotros.
Incluso hasta he llegado a pensar que Él es el causante de nuestros problemas. La realidad es que lo que estamos viendo y viendo a nivel mundial es que no es nada fácil. Pero a propósito me gustaría leerle un texto de la Biblia. Es el libro de Job, en su capítulo 34, versículo 10. Miren lo que dice acerca de Dios. Se lo voy a leer. Por eso, hombres de corazón, escúchenme y note. Lejos sea del Dios verdadero el obrar inicuamente y del Todopoderoso el obrar, vea, injustamente. De acuerdo a este texto que le acabo de leer, ¿cree usted que Dios es el culpable de nuestros sufrimientos? Ay, mire, yo no sabía que la Biblia dijera eso acerca de Dios. Yo pensaba que Él era el causante de nuestros problemas, pero ahí dice que no, que Él no puede ser el que nos los causa, ¿verdad? Note, esto es muy claro. Dios como nuestro creador nos ama y jamás nos haría daño, así como tampoco usted lo haría con su familia. A veces tomamos malas decisiones y por eso sufrimos, o porque estamos en el lugar equivocado, o también a causa del enemigo de Dios, Satanás el diablo. Pero créame que nunca es causado por Dios el sufrimiento. Bueno, pero entonces, ¿cuándo va a terminar nuestro sufrimiento? Eso es una muy buena pregunta que me gustaría contestarle analizando otros textos de la Biblia. Pero ¿cree usted que sea posible que me dé su correo electrónico o su teléfono para seguirla contactando? Bueno, mire, ¿qué le parece si en lo que viene el pecero anota mi número de teléfono? Ay, muchas gracias. Muchas gracias, hermana Beatriz Sandoval, y también a nuestra hermana Leticia de Luna por el desarrollo de esta primera conversación. Apreciamos su esfuerzo que hacen por atender las asignaciones aquí en la plataforma. Usted estaba trabajando, hermana de Luna, en la lección número 18, que es uso de la Biblia para contestar preguntas. Muy a punto porque el objetivo de esta primera conversación era enseñar la verdad. Y la verdad, obviamente, entendemos que se halla en la palabra de Dios. Dice aquí en la página 143, si trae su libro, en la página 143 en el recuadro, dice: tenemos la comisión de predicar la palabra. Jesús nos dio el ejemplo, pues dijo: no hablo por mí mismo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo siempre apoyaba sus argumentos en los escritos que tenía de la Biblia. Nosotros afortunadamente tenemos ya la Biblia completa y podemos utilizarla para enseñar a las personas de la verdad. Así es que por eso dice aquí también en la página 144, si trae su libro, aquí dice: desde luego no se trata solo de usar la palabra de Dios, sino de utilizarla de la forma más eficaz posible, pues el objetivo es que nuestro interlocutor escuche con una mentalidad abierta. Ese va a ser nuestro objetivo y vimos que en el desarrollo de su asignación también lo hizo así, hermana. Utilizó de la manera adecuada la Biblia y entonces la dirigió a lo que dice Jehová respecto a la situación que le preocupaba a la persona. Queremos agradecerle, hermana, y le felicitamos. Al final le vamos a poner su calificación en su libro. Vamos a continuar, vamos a ver ahora la revisita, que también tiene o persigue el mismo objetivo de enseñar la verdad. Vamos a escuchar ahora la siguiente asignación, que es la revisita, y esta tiene que ver con dos textos de la Biblia. Es Eclesiastés capítulo 8, versículo 9 y primera carta de Juan 5, 19. Enseñe la verdad. Vamos a prestar mucha atención a nuestra hermana María Elena Millán, quien tiene a su cargo esta asignación, y su ayudante, la hermana Leonor Velázquez. Preste mucha atención, por favor. Señora Leonor, qué gusto encontrarla en casa. Le traje la información que quería usted analizar. Sí, gracias, pero yo creo que será en otra ocasión porque hoy ando desanimada. ¿Hay algo que le preocupe, Leonor? No precisamente que me preocupe, pero estaba viendo las noticias y no alcanzo a entender cómo es posible que cuando personas quieren tener puestos importantes en el gobierno prometan tantas cosas y cuando llegan a ganar se olvidan de todo. Y esas cosas de soborno pues dañan a muchas gentes, a muchas personas, entre ellos nosotros. Tiene usted mucha razón. Justamente en la Biblia hay un texto
que menciona algo acerca de lo que usted me está diciendo. Me gustaría mostrárselo directamente. Mire, note lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 8, el versículo es el 9. Note lo que dice. Todo esto he visto y hubo un aplicar mi corazón a toda obra que se ha hecho bajo el sol, durante el tiempo que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. ¿Qué pudo notar en esta lectura? Bueno, en realidad a través de la historia se ha podido ver que no importa qué tipo de gobierno sea, pues efectivamente el hombre ha gobernado al hombre para dañarlo y aparentemente creen tener el poder, pero no es así. Vemos que sigue habiendo mucho dolor y sufrimiento en el mundo. Exactamente. Justamente en la Biblia ellos piensan o creen tener el control, pero note lo que dice la Biblia un texto antes. Aquí en Eclesiastés 8:8. Note lo que dice. No hay hombre que tenga poder sobre el espíritu para restringir el espíritu. Tampoco hay poder de control en el día de la muerte, ni hay licencia alguna en la guerra. Y la iniquidad no proveerá escape a los que se entregan a ella. ¿Qué pudo notar en este texto? Bueno, ahí se dice que el hombre no tiene poder ni control, ni en la vida ni en la muerte, y que tampoco tiene permisos para hacer guerra, y que si alguien la llega a hacer, pues no tendrá escape. Excelente razonamiento, Leonor. Pero, gracias, pero si no es el hombre quien puede gobernar porque no tiene el suficiente poder para solucionar problemas, y tampoco es Dios porque me queda claro que no tendría un gobierno así, entonces, ¿quién está detrás de estos gobiernos actuales? Fíjese que la Biblia tiene la respuesta a su pregunta. Aquí en la primera carta de Juan, el capítulo 5, el versículo 19, que me voy a permitir leerle. Mire, note lo que dice. Sabemos que nosotros nos originamos de Dios, pero el mundo entero yace en el poder del inicuo. El inicuo es Satanás, por lo tanto el mundo entero está bajo el poder de Satanás. Bueno, pues ahora sí me preocupo, porque si estamos gobernados por Satanás, ¿qué será de nosotros? No se preocupe, Leonor, no todas son malas noticias, también hay buenas, y estas son las mejores. Nos espera un gobierno de 1000 años, en el cual el rey de este reino es ni más ni menos el Señor Jesucristo. Lo opuesto al egoísta, si no tiene misericordia, que es Satanás el que está gobernando ahorita, ¿verdad? Además, tenemos garantías por escrito. Me gustaría que usted leyera algunas, aquí en el Salmo 72, el verso 12 y 13. Aquí, sí, favor. Claro. Porque Él librará al pobre que clama por ayuda, también al afligido y a cualquiera que no tiene ayudador. Le tendrá lástima al de condición humilde y al pobre, y las almas de los pobres salvará. Bueno, pues estas sí son buenas noticias, pero yo me pregunto, ¿qué tenemos que hacer para estar bajo un gobierno como este? Pues usted tiene que recibir un estudio bíblico gratuito. En él va usted a adquirir ese conocimiento exacto que nos va a llevar a esa vida eterna. ¿Me permite mostrarle cómo? Sí, claro. Muy bien, muchas gracias, hermanas, también por su valiosa participación aquí en la plataforma. Hermana Leonor, le agradecemos su apoyo que dio a nuestra hermana de Millán. La hermana de Millán estaba trabajando en la lección número 22, que es empleo correcto de los textos bíblicos. ¿Qué es exactamente lo que implica esta lección? Bueno, dice el recuadro de la página 153, si puede abrir su libro, hermana. En la página 153, el segundo recuadro dice: instruir a otras personas en la palabra de Dios es un asunto serio, pues su voluntad es que la gente llegue a un conocimiento exacto de la verdad. Por eso tenemos la responsabilidad de enseñar las Escrituras correctamente. En la página 154 dice precisamente ello, ¿verdad? Manejar la palabra de la verdad correctamente también implica captar el espíritu de lo que la Biblia enseña. Y luego la página 155, en el primer párrafo, dice que no solo basta con leer los textos bíblicos, se necesita resaltar la porción de la cita de lo que se atañe al asunto que se está tratando. Vimos que usted hizo precisamente así, enfatizó los puntos principales de los textos que tuvo la oportunidad de leer, y entonces, como hacía el apóstol Pablo, razonó a partir de las Escrituras. Queremos felicitarle, hermana, por su asignación. Vamos ahora, hermanos, a pasar al curso bíblico, a la tercera
asignación que tenemos en esta parte de Seamos Mejores Maestros, y esta tiene que ver con el libro Mantengámonos en el Amor de Dios, en la página 54, párrafo 9. Muestre cómo llegar al corazón del estudiante. Vamos a prestar mucha atención a esta sección porque también es importante que nosotros lleguemos al corazón de nuestros estudiantes. Vamos a prestar nuestra atención a la hermana Silvia de Velázquez, que tiene a su cargo esta asignación, y su ayudante, la hermana Miriam de Martínez. Muy bien, Miriam, entonces hemos entendido lo que es el espíritu del mundo. Ahora nos queda por analizar entonces cómo podemos vernos expuestos a ellos. ¿Te gustaría, por favor, leer el párrafo 9? Claro. ¿Puede el espíritu del mundo echar raíces en nuestra mente y corazón? Ciertamente, pero solo si bajamos la guardia. Al principio su influencia suele ser sutil. Por ejemplo, ese maligno espíritu pudiera llevarnos a través de compañeros que parecen ser buenas personas, pero en realidad no aman a Jehová. También pudiéramos absorberlo mediante publicaciones cuestionables, páginas de internet con contenidos pornográficos o apóstatas, diversiones poco edificantes, deportes muy competitivos y, en suma, cualquier persona o cosa que transmita las ideas de Satanás y su mundo. Muy bien, gracias, Miriam, excelente. La pregunta dice, ¿de qué formas entra el espíritu del mundo en la mente y en el corazón? Menciona 3 aspectos importantes. Dice que a través de compañeros que parecen ser buenas personas, pero en realidad no aman a Jehová. Bien. El segundo, mediante publicaciones cuestionables, páginas de internet con contenidos pornográficos o apóstatas. Sí. Y el tercero, deportes competitivos y cualquier cosa o persona que transmita las ideas de Satanás y su mundo. Perfecto. Abarcaste todos los puntos. Ahora me gustaría preguntarte, Miriam, ¿te has visto expuesta a ese espíritu del mundo? Fíjate que una hermana me envió una solicitud para pertenecer a un chat grupal. Me comenta que solo son testigos de Jehová, pero estoy analizando si acepto la solicitud. Ah, interesante. Fíjate que ya había escuchado acerca de esos grupos en redes sociales. Entonces, ¿todavía no has tomado una decisión? No, porque aunque ella me comenta que solo son testigos de Jehová, yo no estoy segura de ello. Excelente, Miriam. Y me imagino que en este párrafo vamos a encontrar la forma o los textos que te ayuden a tomar una decisión correcta. Y por eso, antes de que los analicemos, quiero felicitarte, Miriam. Estás mostrando modestia, no te has precipitado a tomar una decisión, y perspicacia. Mejor analizar la situación a ver qué conviene. Pues bueno, empecemos con los versículos que pueden ayudarnos. En este mismo párrafo encontramos 2, que son principios que ya más o menos los has escuchado y de seguro te parecerán los textos. Pero vamos a analizarlos, Miriam. Es Proverbios capítulo 13 y versículo 20. Te voy a pedir por favor que leas ese versículo. Proverbios 13, 20. El que está andando con personas sabias será sabio, pero al que está teniendo tratos con los estúpidos le irá mal. Muy bien, gracias, Miriam. Entonces, ¿qué aprendemos de este versículo? Pues que si tengo amistades que aman a Jehová, me va a ir bien, pero si busco amistades que no lo aman, voy a perder mi relación con él. Exactamente, esos son los hábitos útiles. En realidad, el espíritu de este versículo nos enseña ese principio. Nuestras amistades van a influenciarnos, para bien o para mal, pero van a influenciarnos. Bien, y esta es la advertencia que Jehová nos da, especialmente con las personas que no son cristianas. Pero vamos a leer el segundo, es 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Como verás, te sonará conocido este versículo, te lo voy a leer. No se extravíen, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Nuevamente entonces, ¿cuál sería el principio de este versículo? Que debo de cuidar mis compañías porque si no puedo perder lo espiritual que he adquirido poco a poco. Así es, Miriam, muy bien. Y el versículo nos da una advertencia, no se extravíen, es decir, no se equivoquen, no se confíen. Las malas compañías sí pueden perjudicarnos. Ahora, según este versículo, Miriam, ¿a quién se les está dando este consejo que acabamos de leer? Pues se lo mandó a los cristianos dentro de la congregación. Exactamente, Miriam. Y no solo eran cristianos como nosotros, eran cristianos ungidos. Y Jehová vio pertinente decirles a ellos que tuvieran mucho cuidado con sus amistades. ¿Cuánto más deberíamos tenerlo nosotros en este momento, bueno, en este tiempo en que estamos viviendo? Miriam, en estas salas de chat
Pueden haber personas que hablen como testigos de Jehová, pero no son así los apóstatas. No saben lo que pensamos, no saben lo que sentimos, no conocen ya nuestras enseñanzas. Entonces uno podría verse expuesto a esa mala compañía sin darse cuenta. ¿No te parece? Sí, en eso sí tienes razón. Entonces, Miriam, quiero que algo que recordes muy, muy importante que resalte este párrafo es lo que dice Proverbios, Miriam. Vamos a ver, aplicarlo en este caso a tu persona. Es Proverbio capítulo 4, versículo 23. Por favor, Miriam, dale lectura. Más que todo lo demás que ha de salvaguardarse, salvaguarda tu corazón, porque procedente de él son la fuente de la vida. Muy bien, Miriam. Entonces, ¿qué te invita Jehová a hacer? A cuidar mi corazón. Y más, salvaguardarlo, ponerlo muy protegido, porque ahí está nuestra relación con Jehová, que es lo más precioso e importante que tenemos. Te felicito, creo que vas a tomar una buena decisión. ¿Qué has pensado? Pues tienes mucha razón, voy a cuidar mi corazón y como no sé si realmente son testigos de Jehová, no voy a aceptar la solicitud y voy a cuidar mejor mi espiritualidad y mejor me voy a dedicar más a seguir progresando espiritualmente. Te felicito por tu decisión, Miriam, me parece correcto. ¿Pasamos al siguiente párrafo? Claro que sí. Muchas gracias, hermana de Martínez, por su valiosa ayuda en esta asignación que tenía a su cargo la hermana de Velázquez, que también apreciamos su esfuerzo y su atención que dio a la asignación. Hermana de Velázquez, usted estaba trabajando en la lección número 33, que es hablar con tacto pero con firmeza. Dice en la página 197 la importancia que tiene esta lección. Dice, si habla con tacto, las personas estarán más dispuestas a escuchar las buenas nuevas con una actitud abierta. Dicha cualidad también lo ayudará a mantener buenas relaciones con sus compañeros cristianos. Así es que es muy importante que siempre en nuestra habla sea con tacto para que no hiramos a alguien. De hecho, en la página 198, en el párrafo 1, dice que nuestros oyentes seguramente se molestarán si les presentamos el mensaje de forma que parezca que los estamos sermoneando. No es nuestro objetivo. Por eso es importante que nosotros, como dice la página 199 en el párrafo 2, tenemos que utilizar tacto, lo que supone determinar el momento adecuado, en qué momento vamos a decir las cosas. Así es que ahí está la recomendación y pudimos ver que lo manejó de esta forma, siguiendo las recomendaciones que se hallan en esta lección. Apreciamos mucho su participación también, hermana, y al final nos gustaría que pasara con nosotros para que le pudiéramos calificar en su libro. Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a pasar a la siguiente y última sección de nuestra reunión, nuestra vida cristiana. Para ella, vamos a invitarlos a que, si sus circunstancias se lo permiten, podamos cantar una canción a Jehová, la número 24, que se titula Mantén la vista en el premio, basado en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18.
hermanos, vamos a continuar con el programa de esta noche. Ahora vamos a prestar mucha atención al siguiente tema de esta sección de nuestra vida cristiana que presentará nuestro hermano Samuel Rojas. El tema es: la educación divina vence al prejuicio. Tenemos nuestra atención hacia usted, hermano. Muchas personas, tanto jóvenes como mayores, creen que la educación académica es de suma importancia. Incluso piensan que gracias a ella pueden lograrse cosas magníficas. Sin embargo, la educación procedente de Jehová ofrece valores morales. Por ejemplo, las personas que creemos que la palabra de Dios es correcta, nos esforzamos semana a semana por practicar sus enseñanzas. Y gracias a ello hemos logrado algo magnífico: erradicar de nuestro corazón todo rastro de racismo, lo que es más, tribalismo y nacionalismo. Y no es cierto que es muy agradable ver cómo a la gente le brillan los ojos, a todo tipo de personas, cuando llegan a entender la verdad de la palabra de Dios. Y lo que es más, podemos decir que es un verdadero placer ayudar a gente de toda tribu, pueblo y nación. Pues la educación que ofrece Jehová, esta sí es magnífica, hermanos, porque brinda una maravillosa esperanza, la de vivir para siempre. Por ello, es importante tomar en cuenta que la educación divina en la actualidad vence el prejuicio. ¿Por qué decimos esto? Quiero invitarle a que abra su propia Biblia en Hechos, capítulo 10, versículos 30 al 35. Y alguien del auditorio que nos ayude con este texto. Hermano Leo, ¿nos puedes leer el versículo 34? Y hermana Araceli, el versículo 35 del capítulo 10, por favor. Ante aquello, Pedro abrió la boca y dijo: con certeza percibo que Dios no es parcial, sino que en toda nación el que le teme y obra justicia le es acepto. Muy bien, Leo. Entonces, ¿qué pudimos notar según indica aquí este texto, hermanos? ¿Qué nos indica claramente de Jehová? ¿Pudo observar usted? Hermano Víctor Figueroa, por favor. Que dado que Jehová creó a un solo hombre y a partir de él creó a todas las demás, para él no existen ni nacionalidad, ni trivialidad, ni lenguas, ni pueblos. Es imparcial. Correcto. Qué bueno saber de parte de Jehová esto, ¿no lo cree? ¿Qué más menciona la Biblia, hermanos? Leamos ahora carta a los Efesios, capítulo 5, los versículos 1 y 2. ¿Qué espera Jehová de nosotros? Vamos a leer el versículo 1, nuestro hermano Abel, y el versículo número 2, la hermana Araceli Bolaños, por favor. Por lo tanto, háganse imitadores de Dios como hijos amados. Y sigan andando en amor, así como el Cristo también los amó a ustedes y se entregó por ustedes como ofrenda y sacrificio a Dios por olor fragante. Muchas gracias. Según este pensamiento de la Biblia, ¿qué espera entonces Jehová de nosotros? ¿Cómo espera que actuemos? ¿Y qué cualidad se esperaría que imitemos? Hermana Brenda Plata, por favor. Sí, que al igual que Él, como ama a todas las personas, nosotros también mostremos ese amor genuino por todo tipo de personas. Muy bien. ¿Qué más sería bueno pensar, hermana Sandra Decano? Pues entonces, al limitar de nuestro corazón cualquier pensamiento racista. Correcto, sin importar cuán pequeño sea. Hermana de Martínez, por favor. Algo importante, si analizamos que Jesucristo nos amó primero y Jehová nos está amando, de igual manera nosotros, si somos imitadores, vamos a amar a todas las personas por igual. No vamos a ver qué nacionalidad o su raza, nada. Simplemente vamos a ver que todos somos iguales. Muy bien. ¿Qué no debería de existir, por ende, en la congregación de Jehová? Hermana de Bolaños, por favor. Sí, entonces no puede haber ni prejuicios, ni favoritismos, ni divisiones aquí entre nosotros. Correcto. Jehová espera que paso a paso sigamos mejorando nuestra personalidad. Él quiere que, como sea la vida aquí en la congregación. Hermana de Arreola, por favor. Él quiere que reine la
unidad, el amor, el cariño, y de esta manera nosotros debemos de amar a nuestros hermanos, independientemente de clase social o color, debemos amarnos. Correcto. Hermano Leopoldo Torres, por favor. Sí, y la base bíblica, Santiago 2, 1 al 4, da un excelente ejemplo de amor e imparcialidad. Ahí hace una distinción entre quizás un hermano con anillos, con prendas de vestir costosas, o que tenga suficiente medio económico y otro no. ¿Cómo va a ser el trato? La base bíblica que debe ser igual. Entonces, correcto. Amor y imparcialidad. Muchas gracias, hermano. Si usted nota, Jehová nos tiene en un paraíso espiritual. Es muy práctico lo que dice el párrafo. ¿Qué les parece si ahora vemos cómo la educación divina actualmente vence el prejuicio en la organización de Jehová mediante un video? Preste mucha atención. En algunas partes del mundo se discrimina a nuestros hermanos todos los días. Eso ocurrió en Sudáfrica durante el apartheid. Esta palabra significa separación y describe una política que se implementó en el país en 1948. Durante ese régimen, el gobierno impuso una estricta separación entre las distintas razas. Por ejemplo, en los lugares públicos, como los bancos o las oficinas de correos, había una sección para blancos y otra para los demás. En los restaurantes y los cines solo podían entrar blancos. Esta fue la situación hasta que se abolió la política del apartheid en 1994. Pero, ¿cómo puede alguien que luchó intensamente a favor de la separación de razas sentirse atraído a un Dios que no es parcial? En Sudáfrica conocimos a dos hermanos con esos antecedentes. Yo era el líder de una organización de extrema derecha que apoyaba el apartheid en los años 80. Un día estábamos de vacaciones en el mar y solo había socorristas negros. Les dije a mis amigos, preferiría ahogarme antes que un hombre negro me rescatara. Al día siguiente, la corriente me llevó mar adentro. Cuanto más me esforzaba por salir, más adentro me arrastraba el mar. Entonces vi a un hombre negro venir hacia mí. Me agarré a su cuello y casi quise besarlo. Estaba encantado de verlo, pues me estaba ahogando. No podía seguir nadando, ya estaba agotado. Aunque un hombre negro me había salvado la vida, mi actitud hacia ellos no cambió. Quería que Sudáfrica no fuera un país racista, sexista o antidemocrático. Antes de cumplir los 21 años, ya daba clases de política. Llegué a ser el líder de un movimiento democrático de masas. Por primera vez, se iba a enseñar a los sudafricanos a participar en las elecciones. Cuando descubrimos que los testigos de Jehová tenían una iglesia en nuestra comunidad, les preguntamos, ¿podemos venir y explicar a su gente cómo pueden votar en esta zona? Nos dijeron que en sus lugares de reunión no podían permitirnos enseñar política. Los más extremistas de nuestro grupo quisieron ir y quemarles la iglesia. Un día tuvimos que hacer una visita oficial. En el auto íbamos un grupo de blancos y negros. Entonces, vimos a unos testigos blancos predicando. El conductor, que era racista, me dijo, Johnny, ¿ves a esos blancos? Le respondí, sí, odio a esa gente, me dijo. Le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, simplemente los odio. Entonces le dije, si tú, que eres blanco, los odias, entonces deben ser buenas personas. A finales de los 80, las cosas cambiaron. Empezó a derrumbarse el apartheid. Nosotros intentamos por todos los medios evitar que eso pasara. En una ocasión entramos a uno de los edificios del Parlamento con un vehículo blindado, llevándonos por delante las puertas que encontramos. Con estas acciones queríamos impedir que cambiase la política del apartheid, pero no lo logramos. Aunque yo pertenecía a una iglesia,
bebía mucho y tenía aventuras amorosas. Por eso mi esposa acabó divorciándose de mí. Mi vida estaba vacía. Nunca fui realmente feliz. Estaba totalmente entregado a la causa revolucionaria. Pasaba muchas semanas fuera de casa. Las reuniones sobre política consisten en debatir. En ellas se discute mucho. Y cuando vuelves a casa, acabas discutiendo con tu esposa por cualquier cosa. Una vez entré en la oficina de un compañero y vi el libro El conocimiento que lleva a vida eterna. Cuando lo leí, comprendí que Jesús vino a la tierra para proclamar el reino de Dios. Descubrí que este reino es un gobierno. Yo trabajaba para el gobierno, pero nunca había oído nada de este reino. En el libro aprendí que se trata de un gobierno real que vendrá y solucionará los problemas de la humanidad. Empecé a relacionarme con los testigos y me sentí como en casa. Me mostraron amor auténtico, no lo que el mundo llama amor. Y aquí estoy. Desde entonces no he dejado de asistir a las reuniones. Un amigo me presentó a los testigos. Uno de los hermanos que conocí me preguntó, si te mostrara con la Biblia que una de tus creencias está equivocada, ¿qué harías? Le dije, me haría testigo. Entonces me mostró con la Biblia que el diablo fue quien en realidad dirigió la estrella de Belén con el objetivo de matar a Jesús. Esto cambió mi vida por completo. Le dije, pues voy a tener que hacerme testigo. En el salón del reino vi que había muchas personas negras. Para mí esto era algo muy extraño. Pero a medida que asistía a más reuniones, más claro entendía que Jehová no es parcial y que todas las personas son iguales. Empecé a aceptar que así debe ser. Aunque Johnny y yo éramos de partidos políticos totalmente diferentes, la verdad nos ha unido. Antes nos hubiéramos matado, pero ahora nos queremos, nos hemos perdonado. La organización de Jehová puede hacer que una persona cambie por completo. Cuando comparo la persona que era antes con la que soy ahora, tengo claro que no quiero volver a ser así jamás. Ser testigo es maravilloso. La gente dice que soy un blandengue, pero no me importa. Sí, me he convertido en una persona blanda, pero para agradar a Jehová. Nunca imaginé que alguien como el hermano Gideon Botha, que pertenecía a una organización de extrema derecha, y yo, que provengo de una organización de extrema izquierda, terminaríamos sirviendo juntos a Dios. Me viene a la mente lo que escribió Isaías: el lobo y el león comerán paja, y el niño ciertamente jugará sobre el agujero de la cobra. Gracias a que cambiamos nuestra personalidad, ahora somos hermanos de verdad. Los hermanos Johnny y Gideon sirven en la misma congregación en la provincia noroeste de Sudáfrica y predican juntos a menudo. Muchas veces, sus antiguos compañeros de partido les dicen que vuelvan a la política. Pero ellos aprovechan estas oportunidades para hablarles de nuestro imparcial y amoroso Dios. Como vemos, el sistema de Satanás cree tener amor, pero tienen prejuicio. Por eso, como vimos en el video, antes eran enemigos, ahora son hermanos. Quisiéramos hacerle algunas preguntas, hermanos, según indica nuestra guía en la página 6. ¿Por qué la educación divina elimina mejor el prejuicio y la discriminación que cualquier iniciativa humana? Hermana de Peña, por favor. Dios Jehová, que es el que nos está educando, es un Dios imparcial y para Él todos somos iguales. Muchas gracias, hermana. Según la segunda pregunta, ¿qué aspectos de nuestra hermandad internacional le impresionan más a usted? Hermana Alma Bolaños, por favor.
Que no importa el lugar al que vayamos, ya sea del país o del mundo, con que nos identificamos como siervos de Jehová, es como si tuviéramos amigos de muchos años atrás y nos tratamos con ese cariño y con ese amor que nos distingue como organización escogida por Jehová. Muchas gracias. ¿Por qué decimos que nuestra unidad honra a Jehová? Hermana decano, por favor. Que esta forma de actuar hace atractiva a las personas el que quieran formar parte de esta organización y juntas honrar a Jehová. Muy bien, como vemos entonces, Jehová es imparcial. Por ello esforcémonos por quitar toda raíz y prejuicio de nuestra personalidad. Muchas gracias, hermano Rojas, por su preparación en esta asignación y el video que sin duda alguna nos será de mucha utilidad. Vamos a continuar con el programa, vamos ahora al estudio bíblico de congregación y en esta ocasión nuestro hermano Ricardo Robles tiene a su cargo la responsabilidad de dirigir el estudio. Prestemos mucha atención. Pues vamos a continuar con nuestra reunión. Vamos a invitarlos al análisis de nuestro libro. Ahora vamos a estudiar del párrafo 18 en adelante. Vamos a seguir viendo más detalles sobre el reino y cada detalle nos va a fascinar, nos llena de emoción y además nos estimula a seguir trabajando al lado de nuestros hermanos. Bien, hermanos, pues damos inicio con el párrafo número 18, aquí en la página 54. Hermano Arriola, leemos el 18, por favor. Desde entonces, Cristo ha guiado a sus seguidores para que se concentren en reunir a los futuros miembros de esta gran muchedumbre que saldrán sanos y salvos de la gran tribulación. Al principio parecía que no iban a ser muchos. De hecho, el hermano Rutherford dijo en una ocasión, parece que después de todo, la grande muchedumbre no va a ser tan grande. Pero ahora vemos cuánto ha bendecido Jehová la cosecha desde entonces. Bajo la dirección de Jesús y el Espíritu Santo, tanto los ungidos como sus compañeros de las otras ovejas han llegado a ser justo lo que Jesucristo había predicho, un solo rebaño que sirve unido bajo un solo pastor. Pregunta de este párrafo 18, ¿en qué han centrado sus esfuerzos los seguidores de Cristo? ¿En qué han centrado sus esfuerzos? Hermana Antonia Peña, por favor. Sí, en reunir a los futuros miembros de la gran muchedumbre, que son aquellos o somos aquellos que saldremos sanos y salvos de la grande tribulación. Muy bien. ¿Qué más podríamos comentar al respecto? Hermana Berenice Villaseñor, por favor. Es que esta actividad ha seguido pese a que en aquellos días del hermano Rutherford parecía que, bueno, él exclamó en una ocasión que parecía que no sería tan grande esta grande muchedumbre, pero lo que hoy vemos es todo lo contrario, que Jehová ha bendecido estos esfuerzos que ellos han hecho por recolectar o por reunir a esta gran muchedumbre de miles de personas. Muy bien. Quizás alguno de ustedes investigó cuántos testigos de Jehová somos en este momento. Hermana Alma, por favor. Más de 8.220.000. Fíjese nada más el progreso de la grande muchedumbre. En realidad es interesante, hermanos, pero ¿qué podríamos decir de este crecimiento? Hermano Llanos, por favor. Sí, hermano, que efectivamente en aquel tiempo los que estaban dirigiendo la obra aquí en la tierra todavía estaban limitados respecto al futuro, ¿verdad? Sin embargo, Jehová es sabio y va poniendo el conocimiento exacto paulatinamente. Hoy día, si el hermano Rutherford viviera, bueno, se sorprendería del crecimiento enorme a nivel mundial que está teniendo la obra de predicar y más personas se están sumando al pueblo de Jehová. Muy bien. Hermano Velázquez, por favor.
bendice Jehová bajo la dirección de su Hijo Jesucristo y nos da su fuerza, que es el Espíritu Santo, para llevarla a cabo. Muy bien, ¿verdad? Noten ustedes, ¿cómo sabemos que esta obra tiene el apoyo de Jehová? Hermana Olivia Llanos, por favor. Es precisamente por los resultados, hermano, porque como ya se comentó, ya somos más de 8 millones de siervos de Jehová y ninguna otra organización ha logrado esto. Muy bien. Bien, vamos a pasar al párrafo 19, hermanos, por favor. La gran mayoría de los siervos de Dios vivirán para siempre en el paraíso en la tierra, que será gobernada por Cristo y sus 144,000 colaboradores. Cuando vemos cómo Cristo ha guiado al pueblo de Dios a conocer esta clara verdad bíblica, ¿no se nos alegra el corazón? Tenemos el inmenso privilegio de llevar esta esperanza a las personas. Por eso es importante que estemos tan activos en el ministerio como podamos. De este modo, los miembros de la gran muchedumbre seguirán aumentando, alzando unidos sus voces para alabar con alegría el nombre de Jehová. ¿Cómo podemos contribuir a que aumente la gran muchedumbre? Hermano Aguirre, por favor. Sin duda alguna tenemos el enorme privilegio de llevar la esperanza de las buenas nuevas a todas personas cuanto podamos. Y eso va a ser determinante el hecho de que nosotros estemos ocupados en predicar las buenas nuevas de las diferentes maneras en cómo se está llevando a cabo en nuestro día, de casa en casa, en la predicación pública, que es ahora lo que está dando muy buenos resultados. Entonces tenemos que estar o mantenernos activos plenamente en las diferentes facetas de servicio, y esto va a contribuir desde luego a que más y más personas lleguen a ese conocimiento tan importante. Muy bien. Hermano Figueroa, por favor. Y de manera sorprendente, lo que inicialmente para los miembros de los ungidos parecía no ser una muchedumbre tan grande, hoy llegamos a ser una verdadera mies, y lo que hace es que en realidad estamos haciendo como función de obreros y estamos haciendo que otros obreros vengan para que el trabajo sea, como lo predijo Jesús, abundante. Bien, miren, vamos a ver en la palabra de Dios. Ahí Lucas, capítulo 10, versículo número 2. ¿No lo puede leer, por favor, hermano Arriola? Entonces empezó a decirles: la mies en realidad es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, rueguen al amo de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien. ¿Cómo siente usted este pasaje bíblico? Hermana Kesia de Rojas, por favor. Hizo hincapié a la urgencia de la obra de predicar al mencionar esta mies, ya que toda demora durante la época de siega podría resultar en la pérdida de valiosas cosechas. Por eso los discípulos no descuidamos la asignación de predicar, porque se podrían descuidar vidas valiosas. Muy bien. Eso significa, hermanos, que solo es sentir alegría y emocionados. Es todo lo que debe de sentir alguien que es siervo de Jehová. Hermana Yolanda Trejo, por favor. No, hermano, es un hecho que nos va a causar emoción, pero lo que tenemos es una gran responsabilidad, porque aquí nuestro Señor Jesucristo dijo que para que hubiera más obreros. Entonces nuestro trabajo así es en que más personas entren al pueblo de Jehová para que se hagan predicadores y también ellos traigan a más personas al pueblo de Jehová. Muy bien. ¿Qué nos impulsa a predicar? ¿Qué le impulsa a usted a predicar? Hermana Leonor González, por favor. Hermana González, por favor, sí. Bueno, lo que nos impulsa es el gran amor que le tenemos a nuestro Padre Jehová y de alguna manera obedecemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo de predicar. Y el predicar nos produce gozo, ánimo, amamos el servicio y de alguna manera eso hace que llegue a tener verdadero interés a las personas y por lo tanto aumentan. Muy bien.
¿Notó usted que dice que entendemos la verdad bíblica? ¿Cuál es esa verdad bíblica? ¿Sí comprendimos qué es la verdad bíblica? Hermana, por favor. Hermana Elsa. La verdad bíblica tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, si nosotros estamos convencidos que ese reino va a ser la solución a los problemas, tenemos que hablar de él con convicción. Muy bien, hermano. Vamos a pasar ahora al subtema, lo que implica la lealtad al reino. Párrafo 20, por favor. A medida que los siervos de Dios aprendían más sobre el reino, también necesitaban comprender bien lo que significaba ser leales a ese gobierno. A este respecto, la revista Watchtower señaló en 1922 que hay dos organizaciones, la de Jehová y la de Satanás. La de Satanás está compuesta por el sistema comercial, el religioso y el político. Quienes son leales al reino de Dios en manos de Cristo no deben implicarse en ningún aspecto de la organización de Satanás para no poner en peligro su lealtad cristiana. ¿Qué significa eso? Pregunta del párrafo 20. ¿Qué elementos componen la organización de Satanás? ¿Qué elementos componen la organización de Satanás? Hermana Bolaños, por favor. Bueno, pues implica todo lo que gobierna este sistema de cosas, que es el sistema comercial, religioso y político. Muy bien, 3, ¿verdad? A ver, punteamos. Hermano Cruz, por favor. 1, el sistema comercial. 2, el sistema religioso. Y 3, el sistema político. Muy bien. ¿Y cómo se relacionan estos con la lealtad cristiana? ¿Qué tienen que ver? Hermana María José Mesa. Tal y como dice 2 Corintios 6:17, Jehová nos dice que nos salgamos de entre ellas, que ni siquiera toquemos esas cosas. De esta manera demostraremos lealtad a Jehová, y de tal manera que si no lo hacemos, estaríamos poniendo en peligro nuestra lealtad cristiana. Perfecto. Pasamos al párrafo 21 y vamos a ver más este asunto. En las publicaciones del esclavo fiel se ha denunciado repetidamente la corrupción del mundo comercial y se ha advertido al pueblo de Dios de los graves peligros del materialismo. De igual modo, se ha desenmascarado a la parte religiosa de la organización de Satanás. Por ejemplo, en la revista The Watchtower mostró claramente en 1963 que Babilonia la Grande representaba al conjunto de religiones falsas de este mundo y no solo a la cristiandad. Por ello, tal como veremos en el capítulo 10, a los siervos de Dios de todos los países y culturas se les ha ayudado a salirse de Babilonia y abandonar todas las prácticas religiosas falsas. Pregunta del párrafo 21. ¿Qué advertencias ha dado el esclavo fiel al pueblo de Dios sobre el mundo comercial? ¿Cuáles han sido estas advertencias? Hermana de Robles, por favor. Nos mantengamos libres del sistema corrupto, fraudulento del comercio, para que no participemos en esta fase que tiene Satanás. Bien. ¿Qué implicaría, hermano? Hermano Bolaños, por favor. Hermano, si nos basamos en lo que dice Mateo 6:24, que no podemos estar esclavizados a dos amos, entonces Jehová Dios nos advierte que pues, si nos esclavizamos con las riquezas, no podríamos servirle a Él. Por lo tanto, entonces, para ser leales a Jehová, no debemos estar mezclados con la cuestión comercial. Cíteme un ejemplo. A ver, hermano Israel, por favor. Sí, por ejemplo, podríamos hablar de la adquisición de productos. En ocasiones nosotros queremos tener los productos más nuevos que salen del mercado, hablando de tecnología, por poner un caso. Pero hoy lo adquirimos y mañana sale el más nuevo. Pero entonces eso implica más dinero, más gastos, más tiempo en el trabajo y descuidar algunas otras actividades. Por eso es que dice que el que tiende a servir como esclavo a las riquezas,
pues sencillamente ya no podría agradar a Jehová, porque entonces ocuparíamos el tiempo que le dedicaríamos a nuestra adoración a Jehová ahora para adquirir aquellas cosas que van cambiando constantemente y que no nos dan un beneficio alguno. Muy bien. Pregunta, en la década de 1960, ¿qué reveló la atalaya sobre Babilonia la Grande? A ver, hermano Leonardo, por favor. Sí, en 1963, The Watchtower o la Atalaya mostró claramente que Babilonia la Grande representaba no solo a la cristiandad, sino al entero imperio mundial de las religiones falsas. Muy bien, a toda forma religiosa, ¿verdad? Antes decíamos Babilonia, cierta organización y ya era todo. No, es toda organización religiosa falsa. Muy bien, hermanos. Dice aquí en la pregunta, ¿y qué nos dice la revista al respecto? Con relación a salirse de Babilonia. ¿Qué se hace notar? Hermana Bolaños, por favor. Que debemos de mantenernos alejados de ella, porque si no, entonces también vamos a ser partícipes de sus juicios. Es decir, todo lo que tenga que ver con las prácticas religiosas, con lo que hace el mundo, por ejemplo, en esta época, la Navidad o muchas festividades, es importante que nos mantengamos alejados. Cítenme un ejemplo. Hasta pudiéramos usar también el comercio con este tiempo. Hermano Leonardo Llanos, por favor. Vemos que aparentemente hay tradiciones religiosas, pero se mezcla con el comercio a través de la mercadotecnia. Los anuncios incitan a la gente a que festejen, pero al mismo tiempo que gasten lo poco o mucho que han ganado durante un año de trabajo. Entonces ahí se están mezclando. Dice la Biblia, Revelación, que Babilonia la Grande se está prostituyendo con los gobiernos y los comerciantes de este mundo. Muy bien, hermano. Vamos a pasar al párrafo 22, por favor. ¿Y qué podemos decir de la parte política de la organización de Satanás? ¿Podían los cristianos verdaderos participar en los conflictos bélicos de las naciones? Durante la Primera Guerra Mundial, los estudiantes de la Biblia en general entendían que no debían matar. Sin embargo, muchos creían que la exhortación de Romanos 13:1 de obedecer a las autoridades superiores significaba que podían alistarse en el ejército, ponerse el uniforme militar e incluso llevar armas. No obstante, si se les ordenaba matar al enemigo, debían disparar al aire. Pregunta de este párrafo 22. Durante la Primera Guerra Mundial, ¿cómo entendían muchos cristianos la exhortación de Romanos 13:1? Vamos a leer Romanos 13:1. ¿Les parece? A ver, por ahí pedimos a alguien. A ver, hermano Luna, por favor. Toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Muy bien. Ahora entonces, ¿cómo se relacionaría esto con la pregunta? Durante la Primera Guerra Mundial, ¿cómo entendían muchos cristianos el texto leído? A ver, hermanito Figueroa, por favor. Tenían que podían ponerse, cuando decían que tenían que obedecer a los gobiernos y los reclutaban en el ejército, pensaban que se podían poner el uniforme y cargar armas, pero si les pedían matar a alguien, disparar al aire. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más, hermanos? A ver, hermana Cano, por favor. Y entonces en estos momentos vemos que ellos comprendían lo que está escrito en Mateo 26:52, donde Jesús había instado a que nosotros no usáramos las armas, porque el que usa una espada perece por la espada. Sin embargo, aún todavía faltaba ahondar más en ese principio que implicaba más, no solamente el hecho de obedecerlo a medias. Muy bien, muchas gracias por apoyarnos con el texto bíblico en su comentario. Vamos a pasar entonces ahora al párrafo 23 y 24. En 1939, poco después de empezar la Segunda Guerra Mundial, la revista The Watchtower publicó un análisis exhaustivo sobre la neutralidad. En él se mostraba claramente
que los cristianos no deben intervenir en los conflictos bélicos del mundo. Fue una instrucción muy oportuna, pues los libró de toda responsabilidad en el espantoso derramamiento de sangre de aquella terrible guerra. Sin embargo, necesitaban comprender mejor este asunto. Desde 1929, nuestras publicaciones habían afirmado que las autoridades superiores de Romanos 13:1 no eran los gobernantes políticos, sino Jehová y Jesús. Guiados por el Espíritu Santo, los seguidores de Cristo llegaron a comprender mejor el tema cuando se publicaron varios artículos sobre Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Estas aclaraciones se expusieron en The Watchtower del 15 de noviembre y del 1 de diciembre de 1962. Al fin, comprendieron el principio de sujeción relativa que Jesús había revelado en sus famosas palabras: paguen a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. Los cristianos verdaderos entendieron que las autoridades superiores son los gobernantes políticos y que les deben obediencia. No obstante, dicha obediencia es relativa. Si las autoridades nos piden que desobedezcamos a Jehová, reaccionamos igual que los apóstoles de la antigüedad, quienes dijeron: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. En el capítulo 13 y 14 de este libro veremos con mayor profundidad cómo el pueblo de Dios ha llegado a aplicar estos principios. Pregunta de estos dos párrafos, hermanos, dice él: ¿cómo se entendía Romanos 13:1? Pero antes de contestar esta pregunta, ¿qué capítulo estamos leyendo? ¿El tema? ¿Cuál es el tema de este capítulo? Hermano Peña, por favor. Se revelan más detalles sobre el reino. ¿Nota usted? ¿Qué detalles tan interesantes? Bien, la pregunta dice entonces: ¿cómo se entendía Romanos 13:1? Hermana Kesia de Rojas, por favor. Sí, ya para 1939, poco después de haber empezado la Segunda Guerra Mundial, se publicó un análisis exhaustivo sobre la neutralidad. En él ya se mostró más claramente que los cristianos no deberían de intervenir en los conflictos bélicos del mundo, y fue muy oportuno porque los libró de la responsabilidad del espantoso derramamiento de sangre que hubo en aquella terrible guerra. Muy bien. ¿Algo más, hermano Limón, por favor? Sin embargo, desde antes, desde el 23, dice que afirmaban las publicaciones que las autoridades superiores de ahí de Romanos 13:1 no eran los gobernantes políticos, sino Jehová y Jesús. Entonces aquí podemos ver lo que ellos captaron para 1929. Muy bien, hermano. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más detalles interesantes? Hermano Figueroa, por favor. Pensamos que para 1914 Jesús ya estaba reinando sobre algún grupito especial de personas en la tierra. Nos damos cuenta de qué valioso es que este entendimiento llegara para el momento en que en 1943 comenzó la guerra, pues se evitó que estos miembros de su reino que ya existía estuvieran participando, matando a otras personas. Ese entendimiento no cabe duda que fue esclarecedor y muy oportuno, y ahora a partir de ese momento tenemos claro que existen dos reinos en conflicto: el reino que Jehová puso mediante Jesucristo y los reinos que estaban en conflicto en la tierra. Bien, la pregunta dice así, la B: ¿y cómo llegaron a comprender mejor el tema los seguidores de Cristo? ¿Cómo se llega a comprender mejor? Hermana Velázquez, por favor. Pues ya para 1962 un artículo, dos artículos o dos revistas, La Atalaya, ya ahora explicaban el principio de paguen a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios, es decir, que la sujeción a las autoridades tenía que ser relativa. Muy bien, entonces dos asuntos. El primero, Romanos 13:1, ¿aplica a quién? Muy bien, hermano Luna, por favor.
Sí, ya en estas últimas publicaciones del 62 ya se aplica a los gobernantes políticos, pero debe ser una sujeción relativa, como se menciona. El segundo punto, correcto, hermanos. Vamos a leer el párrafo 25, por favor. Pensemos en todo lo que los cristianos hemos aprendido sobre el reino en los pasados 100 años. Sabemos cuándo fue establecido en el cielo y lo importante que es. Tenemos un concepto claro de las dos esperanzas que se han ofrecido a los siervos fieles de Jehová, la celestial y la terrenal. Y también comprendemos cómo mostrar sujeción relativa a los gobiernos humanos sin dejar de ser leales al reino de Dios. Por tanto, hacemos bien en preguntarnos, ¿comprendería yo estas valiosas verdades si Jesucristo no hubiera guiado a su esclavo fiel para que las entendiera y las diera a conocer? Qué maravillosa bendición es contar con la guía de Cristo y el Espíritu Santo. Pregunta de este último párrafo 25. ¿Qué siente usted al poder comprender mejor verdades sobre el reino de Dios gracias a la guía del Espíritu Santo? ¿Qué siente usted? Hermana Aguirre, por favor. Sí, hermano, que es una bendición, es un privilegio estar dentro del pueblo de Jehová, porque muchas personas a estas alturas no comprenden ni las cosas básicas de la enseñanza del Cristo. Entonces, para estos tiempos, estos últimos días que nos quedan, realmente tenemos que estar agradecidos de haber llegado, de que Jehová nos hubiera traído, porque no llegamos solos, de que nos hubiera traído y nos hubiera enseñado. Muy bien. Hermano Trejo, por favor. También le damos gracias a Jehová que haya puesto los medios por medio del esclavo fiel y discreto, ¿verdad? Que nos hace ver día con día más claro los asuntos y ha permitido que pues todo llegue a una clara situación para saber más acerca de lo que Jehová quiere que nosotros hagamos y la posición que ocupamos. Muy bien. Diríamos, damos gracias a Jehová por 4 ayudas importantes. Una, hermana Peña. Sí, una es que tenemos el conocimiento que en 1914 fue establecido en los cielos el reino de Dios y lo importante que es para nuestra vida. Sí, pero ¿por quién? Principalmente la ayuda que tenemos para entender esto. Su comentario es correcto, pero la ayuda que tenemos para esto, la primera ayuda. Hermana Yolanda, por favor, Trejo. El Espíritu Santo de Jehová. 1. Segundo. Ahora sí ya vio, hermana Peña. Nuestro Señor Jesucristo. 3. Hermano Figueroa. El esclavo fiel y discreto a quien Jehová puso para que nos diera el alimento al tiempo adecuado. Muy bien. ¿Y el cuarto? Hermana Leticia de Luna. El cuarto, gracias a nuestros hermanos ungidos que nos han puesto el ejemplo, ellos predican y a la vez todos hemos aprendido y como estamos viendo en la pantalla, es un gran privilegio también nosotros llevar a otras personas la esperanza de la vida eterna. Muy bien, hermano. Hermana Bolaños, por favor. Sí, y ahora comprendemos que la sujeción que le debemos a los gobiernos debe de ser en una forma relativa, porque primero está nuestra lealtad a Jehová y a Cristo y después a los gobiernos humanos. Y hubo un punto importante, se nos hizo ver qué aspecto fundamental, una verdad bíblica. Las otras ovejas, ¿y quién? Y el esclavo fiel. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en los primeros párrafos vimos que todo era pensar que iba a ser bien poquito los de la grande muchedumbre? Entonces, las verdades, los destellos bíblicos muestran que hay los ungidos y las otras ovejas, y una gran multitud realmente. Bien, hermanos, vamos a ver el recuadro de esta página 57. ¿Qué es el reino de Dios? Perdón, ¿es el reino de Dios real para usted? Es una pregunta muy importante para nosotros. ¿Cómo llegaron a entender los cristianos verdaderos lo que sucedería en 1914 y la importancia que tiene el reino de Dios? Hermana Cano, por favor. Sí, para ese año el
En 1925 la revista Watchtower sacó un artículo que se llamaba Nacimiento de la Nación. En ese artículo se explicaba acerca de la profecía del capítulo 12 de Revelación, que tenía que ver con la descendencia de la mujer. Así es que gracias al Espíritu Santo se pudieron dar detalles que apoyaban el nacimiento del reino. Muy bien, hermana. Pregunta siguiente. Dado que, ¿qué es el reino de Dios para nosotros? ¿Qué le impulsa a usted a ayudar a otros a ver súbditos del rey? Hermana Berenice Villaseñor, por favor. El amor y que ellos lleguen a conocer exactamente cómo son los conceptos claros de este reino, y como aprendimos hoy, siempre Jehová o los hermanos se han dedicado a reclutar o a juntar a esta gran muchedumbre. Entonces saber que todavía ese número no se ha sellado, sino que está abierto para que las personas hoy en día puedan formar parte de esas bendiciones aquí en la tierra, pues nos impulsa a compartir lo que sabemos para que ellos sean súbditos de ese reino. Muy bien. Los destellos del reino nos impulsan a ello, ¿verdad? 3. ¿Qué punto de vista equilibrado tenemos ahora respecto a la lealtad del reino y la sujeción a las autoridades superiores? Hermano Leopoldo Torres, por favor. Que esas autoridades, al ser puestas por Jehová, les debemos relativa lealtad, pero sobre todo la lealtad es para Jehová. Perfecto, muy bien, neutrales ante este mundo. ¿Qué le convence de que Cristo ha guiado a sus seguidores mediante el Espíritu Santo para que aprendan sobre el reino de Dios? ¿Qué es lo que nos convence? ¿Qué es lo que a usted le hace sentir que está en la verdad? Hermana Lorena de Arriola. El gran aumento de esa grande muchedumbre y, como se mencionaba en este estudio, los destellos que han ido aclarando cada día más e irnos alejando de la religión falsa. Muy bien, hermanos. Sin duda, estamos plenamente convencidos que estamos ¿en dónde? En la religión verdadera. Muchas gracias, hermano Robles, por su conducción y también a ustedes por sus valiosos comentarios en esta consideración del estudio bíblico de congregación. Apreciamos mucho su valiosa participación en cada una de las asignaciones. Sin duda alguna, hermanos, después de haber analizado toda esta información, cuán agradecidos podemos estar a Jehová por este rico banquete espiritual que hemos recibido esta noche. ¿No le parece? Ahora, ¿cómo piensa usted utilizar esta información? Tan solo echar un vistazo a la ilustración de la página 7 y ver cómo es que Jehová, por medio de esas promesas que nos ha hecho ahí en el libro de Isaías, vimos cómo cumplió para su pueblo en la antigüedad, cómo las cumplirá para nosotros en este tiempo y también para un futuro. Así es que ahora la pregunta sería, ¿cómo nos servirá a nosotros el haber analizado esta información? Primero, pues obviamente nos da esperanza, saber que pronto Jehová va a acabar con la maldad y la injusticia, y eso sin duda debe de motivarnos a seguir gastándonos en hacer la voluntad de Él. Por otro lado, también tenemos la oportunidad de ayudar a otras personas a que aprendan de estas maravillosas promesas y mostrarles cómo Jehová va a transformar la tierra. Así es que sin duda alguna esta consideración fue de mucha utilidad para cada uno de nosotros. También, hermanos, si se pudo dar usted cuenta, en la sección Seamos Mejores Maestros, se nos enseñó en cómo podemos nosotros usar la Biblia para ayudar o para enseñar la verdad a otras personas. Ahí está entonces el modelo en cómo nosotros podemos valernos de la Biblia para transmitir las verdades de la palabra de Dios y dárselas a otras personas. Finalmente, hermanos, ¿qué les pareció el video que se presentó en la sección Nuestra Vida Cristiana? No cabe duda que Jehová está al pendiente de nuestras necesidades y al igual que lo hizo con estos hermanos, sin duda alguna a nosotros también nos ayudará para poner, que no haya obstáculos cuando hay una situación o alguna dificultad con alguno de nuestros hermanos. Así es que
vale la pena seguir meditando en cada uno de estos puntos aprendidos del día de hoy. Pero, ¿qué tiene preparado Jehová para nosotros la próxima semana? En Tesoros de la Biblia se presentará el tema: cuando se abusa del poder, se pierde autoridad. En esta asignación se destacará la importancia de cuidarnos si se nos ha dado cierto grado de autoridad para que no abusemos de él. También en Perlas Escondidas será dar la respuesta a la pregunta: ¿cómo llegaron a hacer cosa santa a Jehová las ganancias de Tiro? Preste mucha atención a esa sección. En Seamos Mejores Maestros se nos enseñará cómo presentar el video ¿Por qué estudiar la Biblia? Y en la revisita a iniciar un estudio bíblico. Serán consejos muy oportunos para que nosotros nos preparemos para la predicación de las buenas nuevas. Y finalmente, en nuestra vida cristiana también se presentará el tema: ¿logrará usted mantenerse alerta? Qué oportunos serán estos recordatorios y, lo que es más, el que nosotros podamos prepararnos para poder entender cada una de estas asignaciones. Así es que queremos invitarlos a prepararse, a dedicar tiempo a repasar cada uno de los puntos que se analizarán la próxima semana. Ahora, hermanos, en conclusión a esta reunión, queremos invitarlos a que escuchen una nueva canción que tenemos y en la cual primero vamos a escuchar la música y después la cantaremos. Es la número 151, que lleva como tema la revelación de los hijos de Dios. Prestemos mucha atención y escuchemos la música. Muy bien, hermanos, ahora los invitamos a ponerse de pie para que entonemos esta bella canción a Jehová, la número 151, la revelación de los hijos de Dios, basada en Romanos capítulo 8, versículo 19.